Muy bien. Vamos a hablar entonces de jurisdiction and venue. Jurisdiction and venue. Jurisdicción y puede ser territorio, puede ser lugar. Subject matter jurisdiction. Muy bien. Subject matter jurisdiction. ¿Qué es subject matter jurisdiction? What is subject matter jurisdiction? ¿Qué es la jurisdicción por asunto? Jurisdicción de asunto. Jurisdicción por materia federal. Eso es lo que es subject matter jurisdiction. Jurisdicción por materia federal. What is subject matter jurisdiction? Subject matter jurisdiction has diversity of citizenship or federal question. Diversity of citizenship or federal question. Diversidad de ciudadanía, de Estado, o un punto federal, una pregunta base federal, de ley federal. Subject matter jurisdiction has two possibilities to know a case. One is through diversity of citizenship. Number two is federal question. Diversity of citizenship, federal question. What is the amount in controversy for diversity? What is the amount in controversy required for diversity? ¿Cuál es la cantidad en controversia requerida para la jurisdicción por diversidad? The amount in controversy for diversity must be in excess of $75,000, number one. Number one, must be in excess of $75,000. Number two, a single plaintiff can add claims against a single defendant to reach $75,000. So a single plaintiff can add claims against a single defendant to reach $75,000. Entonces, la cantidad en controversia por la diversidad debe ser en exceso de $75,000 y un mismo demandante puede agregar varias quejas o demandas dentro de una en contra de un solo demandado para llegar a los 75,000. Entonces, la suma de los chiquitos casos individuales puede llegar a sumar, debe llegar a 75,000, ¿sí? La cosa es que debe ser de más de 75,000 o la suma de los pequeños a 75,000. Bien, los daños, sí. What about adding claims? How about adding claims? ¿Qué pasa con añadir demandas, añadir quejas? Adding claims. Plaintiff can add claims if one exceeds $75,000. The plaintiff can add claims if one exceeds $75,000. El demandante puede agregar reclamos si uno de ellos excede $75,000. A single plaintiff can add claims against single defendant to reach $75,000. A single plaintiff can add claims against a single defendant to reach $75,000. Entonces, un mismo demandante, ¿sí?, puede sumar reclamos en contra de un solo demandado para llegar a los 75,000, ¿sí? Entonces el demandante puede agregar reclamos si uno de ellos llega a 75,000. Entonces eso es de adding claims. Okay. Multiple plaintiffs. Multiple plaintiffs. ¿Qué pasa cuando hay bastantes demandantes? Bastantes demandantes múltiples. When there is multiple plaintiffs, number one, if a single plaintiff meets $75,000, then other plaintiffs can join. Number one, if a single plaintiff meets $75,000, then other plaintiffs can join. Si un solo demandante alcanza los $75,000, entonces otros demandantes pueden unirse. Number two, it cannot join if no single claims exceed $75,000. Number two, it cannot join if no single claims exceed $75,000.
No se puede unir si un solo reclamo no llega a los 75,000. Si un solo reclamo no llega a los 75,000, una persona no se puede unir. Muy bien. Entonces, if a single plaintiff meets 75,000, then other plaintiffs can join. And others cannot join if no single claim exceeds $75,000. Class action. Demanda colectiva. Class action. Class action. One named member must meet $75,000. Then small ones can join. So one named member must meet $75,000. Then small ones can join. Un solo miembro, un solo demandante debe por lo menos llevar a $75,000. Un solo miembro tiene que llegar a 75,000. Si uno solo llega a 75,000, entonces otros se pueden unir. If one name member must meet $75,000, but then if that member meets that amount, then small ones can join. Diversity jurisdiction elements. What are the diversity jurisdiction elements? ¿Cuáles son los elementos de la diversidad de la jurisdicción? Diversity jurisdiction elements. Number one, the case exceeds $75,000. And number two, complete diversity of citizenship. So, number one, case exceeds $75,000. Number two, complete diversity of citizenship. Entonces, solo un caso excede los 75,000. Y número dos, debe haber ciudadanía completa de diversidad. O sea, no pueden haber varias personas que sean de un mismo estado. Citizenship domicile. Citizenship domicile. Bien, esta es la ciudadanía del domicilio. On citizenship domicile, there is a present location and intent to stay. There is a present location and the intent to stay. On the citizenship domicile, there is a present location and an intent to stay. En la ciudadanía del domicilio existe una ubicación en el tiempo presente y la intención de residencia, la intención de quedarse, ubicación presente y el deseo de quedarse. Foreign citizens. What happens when there is foreign citizens? ¿Qué pasa cuando hay ciudadanos extranjeros? When there is foreign citizens, there is one case. There is a U.S. citizen and there is a foreign citizen. There is a U.S. citizen and there is a foreign citizen. When that happens, that equals diversity. There is diversity when there is a U.S. citizen and a foreign citizen. If you have those two, then you have diversity. U.S. citizen and foreign citizen. Cuando hay un ciudadano estadounidense y un extranjero, entonces se cumple el elemento de la diversidad. Cuando hay un ciudadano estadounidense y un extranjero, se cumple el elemento de la diversidad. And number two foreign citizens equals no diversity. If there's two foreign citizens, there's no diversity. Si hay dos ciudadanos extranjeros, entonces no hay diversidad. No hay entonces jurisdicción de un distrito federal, ¿verdad? De una corte federal para conocer un caso de dos extranjeros. Sí, basado en este elemento, ¿no? What is the citizenship of a corporation? What is the citizenship of a corporation? ¿Cuál es la ciudadanía de una corporación, de una LLC, de una sociedad? So, what is the citizenship of a corporation? Number one, there is the state of incorporation. There is the state of incorporation where it was incorporated. And number two, the principal place of business. The principal place of business. So, state of incorporation and principal place of business. Entonces, el lugar donde se incorporó o donde se creó la corporación y
también el lugar principal donde conduce o efectúa negocios o efectúa transacciones económicas, ¿sí? Okay. So, can you join a party just to obtain diversity? Can you join a party just to obtain diversity? Se puede unir una parte al juicio o al reclamo o a la demanda solamente para obtener diversidad. Se puede meter a una parte tercera al caso solo para cumplir con ese requisito. It cannot join a party just to obtain diversity. So there is a principle about joining parties. It cannot join a party if the main intent was just to obtain diversity. La causa principal no puede ser que la parte solamente se una para obtener diversidad. Bien. Now, federal question. Another way to obtain subject matter jurisdiction. What are the elements? What are the elements of a federal question? Federal question. So the plaintiff's claim must be based on federal law. Number one, to obtain federal question, to access federal question, the plaintiff's claim must be based on federal law. The plaintiff's claim must be based on federal law. Number two, bueno, número uno, la demanda del demandante debe estar basada en derecho federal. La demanda del demandante debe estar basada en derecho federal. Number two, a well-pleaded complaint rule. What's the well-pleaded complaint rule? It's a federal issue. A federal issue must be obvious. A federal issue must be obvious. If it's a federal issue, if it's state law, it has to be clear. The federal issue must be obvious. Entonces, en la demanda bien escrita o demanda bien formulada, existe una regla, la regla de la demanda bien presentada. Esa regla dice que el punto de cuestión de derecho federal, el punto de ley federal debe ser obvio, debe verse rápido. Si es un punto federal, un problema federal o es de un estado, debe ser obvio que es federal, tiene que decirlo en forma clara. It has to be clear. Federal question cases. What about the federal question cases? Federal law, like some examples of federal question cases. Ejemplos de casos de lo federal. Federal question cases. Admiralty. Esa es un caso, Admiralty, y eso es basado en leyes de, bueno, marítimo, maritime, en el derecho marítimo, ¿verdad? Y luego intellectual property, propiedad intelectual, son ejemplos de áreas del derecho, ¿sí? Maritime, marítimo, admiralty, no recuerdo en español cómo se dice esa palabra. Y luego intellectual property. Muy bien. Propiedad intelectual. Bueno, supplemental jurisdiction. What is it? What is supplemental jurisdiction? What is it? ¿Qué es la jurisdicción suplementaria? ¿Qué es? Supplemental jurisdiction. One may add claims without subject matter jurisdiction if they arise from a common nucleus of operative facts. We may add claims without subject matter jurisdiction if they arise from a common nucleus of operative facts. Entonces, se pueden agregar, la jurisdicción suplementaria propone, ¿sí?, agregar demandas, agregar reclamos, aunque no haya jurisdicción de materia federal, ¿sí? Aunque no haya jurisdicción, se pueden agregar si esos casos devienen de unos hechos operativos en común, ¿sí? Si vienen de la misma conducta, transacción o acción, ¿sí? Si viene de ahí el mismo caso, aunque no tenga jurisdicción federal, entonces se suplementa la jurisdicción para agregarlo. So, if there is a case
in which, even though it doesn't have subject matter jurisdiction, if that case comes from the same conduct, transaction, or occurrence, same conduct, transaction, or occurrence, o del common nucleus of operative facts, si viene de ahí, entonces se puede agregar, ¿sí? Si viene de hechos comunes, del núcleo, se puede agregar. Muy bien. On diversity cases, can you add supplemental jurisdiction? En casos de diversidad, ¿se puede agregar jurisdicción suplementaria? On diversity cases, can you add supplemental jurisdiction? Supplemental jurisdiction. We may add claims without subject matter jurisdiction if they arise from a common nucleus of operative facts. We may add claims without subject matter jurisdiction if they arise from a common nucleus of operative facts. Podemos agregar reclamos o demandas sin jurisdicción de materia federal si esos reclamos, esas acciones, esas demandas devienen de hechos en común operativos, si devienen de la misma conducta, transacción o acción. Okay. In diversity cases, can you add a new party? How can you add a new party on diversity cases? ¿Cómo se agregan los casos de diversidad? ¿Se puede agregar una nueva parte? New party cannot destroy diversity of citizenship. A new party cannot destroy diversity of citizenship. A new party cannot destroy diversity of citizenship. Una nueva parte no puede destruir diversidad de ciudadanía. Una nueva parte no puede destruir diversidad de ciudadanía. When is supplemental jurisdiction allowed? When is supplemental jurisdiction allowed? ¿Cuándo se permite la jurisdicción suplementaria? When is supplemental jurisdiction allowed? There's 4 cases. Number 1, compulsory counterclaim, joinder in compulsory counterclaim, cross-claim, interpleader of third-party defendants. Number 1, compulsory counterclaim. Number 2, joinder in compulsory counterclaim. Number 3, cross-claim. Number 4, impleader of third-party defendants. Ok, entonces, ¿qué es cuándo se permite la jurisdicción suplementaria? Número 1, se permite cuando hay una contrademanda obligatoria. Cuando hay una contrademanda obligatoria, se permite. Compulsory counterclaim. Muy bien. Number 2, joinder in compulsory counterclaim. Entonces, esto sería una parte se agrega, ¿sí? En una contrademanda compulsoria, obligatoria. Cuando una parte se agrega en una contrademanda obligatoria. Entonces ahí se permite cuando el joinder es obligatorio que esté en la, cuando es requerido que esté en la demanda. Cuando hay when there is a cross claim, cuando hay una queja en contra, ¿sí? Es una como contraqueja, ¿sí? Cross claim, contrademanda. Cuando hay una contrademanda, cross claim. Muy bien. Y impleader of third-party defendants. Impleader of third-party defendants. And impleader is when we add a third party that owes part or all of the claim. When we add a third party that owes all or part of the claim. Entonces, el impleader, no encontré una traducción específica para la palabra impleader, pero porque en la traducción decía lo mismo, empleader. Entonces, entonces vamos a solo decirle el impleader. Cuando hay un impleader como una parte tercera de los demandados, ¿sí? Entonces es una parte agregada, ¿sí? Cuando hay otras partes, pero el ejemplo, ¿sí? Es, por ejemplo,
Yo voy en un carro, sí, y me accidento y hay un chofer de un bus. Ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? Va la persona en un carro, en un bus, y luego me meto en un accidente, ¿verdad? Por un error del conductor del bus, ¿sí? Y después yo lo demando a él, ¿verdad? Ya lo demandé, ¿verdad? Porque me fracturé y toda la cosa. Y después digo yo, pero hay una tercera parte, la cual pudiera deberme todo o parte del reclamo. All or part of the claim, ¿sí? Entonces esa tercera parte que yo agrego al juicio es el impleader, la tercera parte que debe todo o parte de la demanda, que se agrega después, ¿sí? Y en la supplemental jurisdiction, hay una jurisdicción suplementaria, ¿sí? Entonces aquí es cuando se permite. When is supplemental jurisdiction not allowed? When is supplemental jurisdiction not allowed? When there is an original plaintiff versus a third party defendant. When there is an original plaintiff versus a third party defendant. Number 2, compulsory joinder. Number 3, joinder of defendants. Number 4, intervention. Number 4, intervention. Number 3, joinder of defendants. Number 2, compulsory joinder. Number 1, original plaintiff versus third party defendants. When is supplemental jurisdiction not allowed? ¿Cuándo es que no se permite? Muy bien. Entonces, no se permite cuando hay un demandado original contra un demandado que es una parte tercera, ¿sí? Entonces, del original a agregar una tercera parte demandada no se permite. Muy bien. Compulsory joinder, cuando hay una unión obligatoria, no se permite, ¿sí? Joinder of defendants, cuando hay una unión eh, de los demandados para agregar a más demandados. Y when there is intervention, cuando hay una intervención, y eso es cuando una parte se quiere agregar, interviene la parte en el juicio de otros dos ya existentes. That's intervention. All right, this is when this is not allowed. So things to remember. Supplemental jurisdiction and discretion. Does the court have discretion to apply supplemental jurisdiction? So, supplemental jurisdiction and discretion. The question is, does the court have discretion to apply supplemental jurisdiction? Entonces, en jurisdicción suplementaria y discreción, ¿tiene la corte discreción de aplicar la jurisdicción suplementaria? Supplemental jurisdiction and discretion. So the court has discretion to apply supplemental jurisdiction. Y esta es la respuesta, solo que no quite el signo de admiración. Entonces, la corte tiene discreción de aplicar la jurisdicción suplementaria. Now, personal jurisdiction. What is it? What is personal jurisdiction? What is personal jurisdiction? ¿Qué es la jurisdicción personal entonces? ¿Qué es la jurisdicción personal? Personal jurisdiction. In personam. Ability to bring an individual to the court. So in personam is the ability to bring an individual to the court. That's what personal jurisdiction is. Entonces la jurisdicción personal en personam es la habilidad que se tiene de llevar un individuo a la corte. La habilidad que tiene la corte de llevar a un individuo ante ella. Esa es la jurisdicción personal. And what are the elements or rules of personal jurisdiction? What are the elements or rules of personal jurisdiction? ¿Cuáles son los elementos o reglas de la jurisdicción personal? So we have a present or personally serve. It has to be present or personally serve. Now, if the person goes there for vacations, that's fine. If the person is notified or if served while he or she is taking vacations, that's okay. Number 2, domiciled. It has to be domiciled. Number 3, it has to have consent. The intent is to be present. So the person must have
consent, which is the intention to be present. What is the long term? Bueno, tiene que estar presente, domiciliado y tiene que dar consentimiento de estar allí. Tiene que tener intención de estar ahí. What is the long-term statute? What is the long-term statute? ¿Cuál es la regla del estatuto a largo plazo? El estatuto amplificado de largo brazo. Long arm. Yeah, long arm. What is the long arm statute? Long arm statute. ¿De qué se trata la regla? Se llama del brazo largo, del brazo extendido. Esta es la regla del brazo extendido. Entonces eso es como de recordarlo, porque un brazo es como que se extienda. Ese es entonces es el ejemplo. Y the meaning is, it gives courts the power to reach out-of-state persons. So it gives the long arm statute, gives courts the power to reach out of persons, state persons. So it's kind of like a long arm. The arm extends to reach. Entonces el ejemplo es que es como se llama la regla del brazo, ¿verdad? Largo, pues que la corte tiene la extensión de usar el brazo y alargarlo para agarrar personas. Minimum context standard. What's the minimum context standard? ¿Cuál es el estándar de los contactos mínimos? So the minimum context standard, the suit does not offend, it shouldn't offend traditional notions of fair play and justice. The suit shouldn't offend traditional notions of fair play and justice. Entonces la corte no debería ofender nociones tradicionales de justicia y de que las reglas se hagan conforme a ley, a Estado de Derecho y Justicia, ¿sí? Fair play. Defendant could reasonably anticipate litigation. The defendant could reasonably anticipate litigation. Si el demandado pudo razonablemente anticipar el litigio. Muy bien. Minimum contacts. What's the rule for minimum contacts for corporations? ¿Cuál es la regla para contactos mínimos para las corporaciones? What about minimum contacts for corporations? What about minimum contacts for corporations? Bueno, entonces, ¿qué ocurre con los contactos mínimos para las corporaciones? ¿Qué pasa con los contactos mínimos para las corporaciones? For the corporations, the minimum contacts rule, it is that there must be purposeful availment. There must be purposeful availment. So the maintenance of the suit does not offend traditional notions of fair play and justice. The maintenance of the suit does not offend traditional notions of fair play and justice. Entonces, tiene que haber una presencia a propósito, querida, intencionada, y el mantenimiento económico del reclamo legal jurídico no debe ofender nociones tradicionales de justicia, ¿sí? Y fair play quiere decir como acciones justas, de justicia y acciones justas, ¿sí? Systematic and continuous activities. Systematic and continuous activities. Muy bien, entonces actividades sistemáticas y continuas. Esos son la ley de los contactos básicos para las corporaciones. Sí. What about in rem jurisdiction? What about in rem jurisdiction? ¿Qué pasa con la jurisdicción en rem? In rem jurisdiction. In rem jurisdiction is the jurisdiction over an object or property. Jurisdiction over an object or property. Rem, entonces es de propiedad. Rem is about property. ¿Qué es la jurisdicción rem? Es la jurisdicción que se tiene sobre un objeto o propiedad. Jurisdicción sobre objeto o propiedad. ¿Sí? Rem, de la cosa. ¿Sí? Bien. What is quasi in rem jurisdiction? Quasi in rem jurisdiction. Quasi in rem jurisdiction. ¿Cuál es la jurisdicción en rem? Quasi in rem.
Quasi in rem jurisdiction is going after property to satisfy a judgment. Is going after property to satisfy a judgment. So you can have quasi in rem jurisdiction over a house to secure the law suit that you file for against someone. So, entonces, la jurisdicción quasi in rem se refiere a perseguir la propiedad para satisfacer un juicio, para satisfacer una demanda, para como una medida de arraigo, ¿sí? Como una hipoteca, algo así. What is the service of process? What is the service of process? ¿Cómo es la notificación? ¿Cuál es o cómo es la notificación jurídica? Service of process. What is the service of process? What are the elements of the service of process? ¿Cuáles son los elementos o qué es la notificación? ¿Sí? Only in the state where the district court sits, it can only be in the state where the district court sits. So only in the state where the district court sits. Solamente debe darse en el estado donde la corte distrital esté localizada. Entonces la notificación va conforme al estado, ¿sí? de la corte. Or anywhere allowed by the long arm statute. Anywhere allowed by the long arm statute. Entonces en cualquier lugar donde se permita por el estatuto del brazo largo, ¿sí? What is the 100-mile bulge rule? What is the 100-mile bulge rule? ¿Cuál es la regla de las 100 millas del bulge? ¿Cuál es la regla de las 100 millas? ¿Sí? Sería bulge de la jurisdicción. What is the 100-mile bulge rule? Out-of-state service allowed within 100 miles. Out-of-state service allowed within 100 miles of the border. ¿Ya? Entonces, la notificación puede ser permitida toda vez que ocurra dentro del límite de las 100 millas entre los estados. Entonces, un estado puede puede alargar su brazo para darle notificación a alguien fuera del estado, pero solo dentro de un rasgo al otro estado de 100 millas. ¿Sí? And only for out-of-state third-party defendants, indispensable parties. Only for out-of-state third-party defendants or indispensable parties. Entonces solamente para terceras partes, ¿sí? Que estén fuera del estado, partes indispensables de la demanda. Indispensables. Hay necesarias e indispensables. Las indispensables son las primeras, las que no puede faltar el juicio sin ellas, básicamente. Ya. Entonces ahí es cuando se extiende, bueno, los 100 miles. What is the service of process and notice? What is the service of process and notice? ¿Cuál es el servicio de la notificación? ¿Cuál es la notificación del proceso? ¿Cómo es el método de la notificación en el proceso? What is the service of process and notice? The method must give adequate notice. So the method must give adequate notice. Entonces el método debe dar noticia adecuada, debe dar notificación adecuada. Ese es el método que debe ser en forma propia, hecha y conforme a derecho. What are the proper ways to serve process? What are the proper ways to serve process? ¿Cuáles son las formas apropiadas para que se efectúe la notificación? ¿Cuál es una forma jurídicamente apropiada para notificar a alguien? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir en la ley para cumplir con los objetivos de la notificación? And there is 5 ways, proper ways. You must satisfy 5 requirements to have done it in a proper way. The service of process. Number 1, personal service by non-party must be over 18. Personal service by non-party must be over 18. La persona que recibe la notificación, que
que no sea de las partes debe tener más de 18 años. Entonces no se puede a un menor, no minors. At home with person of suitable age. At home with person of suitable age. Si está en casa con otra persona, ¿sí? Con una persona de una edad adecuada, ¿sí? Entonces pareciera que pudiera haber una combinación si en la casa hay una persona de edad adecuada, ¿sí? First class male. First class mail. Correo de primera clase. ¿Sí? Authorized agent. To an authorized agent. A un agente autorizado. State law methods. And also there is state law methods. También hay métodos de derecho de Estado. Hay métodos de derecho de Estado. Y aquí una neumónica. What about a WASP? And what is a WASP? ¿Qué significa lo de la avispa? Abogado, waiver, agent, state method, and personal service. Abogado, waiver, agent, state method, and personal service. Entonces es una abreviación de lo anterior. Entonces, abogado sería que para una persona un abogado que sea mayor de edad, y to waive waiver. Puede haber cuando la parte renuncia al derecho de la notificación. Eso es un waiver en este caso. Cuando la parte renuncia a su derecho de notificación. Agent, if there is an agent, si hay un agente. State method. State method, siguiendo el método del Estado. And personal service. And personal service. Y servicio y notificación personal. What is the out-of-state service of process? What is the out-of-state service of process? ¿Cuál es la notificación de afuera del Estado? ¿Cuál es el proceso para una notificación fuera del Estado? Out-of-state service of process has to be by mail and by newspaper if there is no other reasonable way. By newspaper if there is no other reasonable way. Por correo o por periódico si no hay otra forma razonable. What is the service of process for corporations? What is the service of process for corporation? ¿Cuál es el método de notificación para las corporaciones? Number one, the officer or designated agent. By an officer or designated agent. Number two, to anyone of sufficiently high placement. To anyone of sufficient high placement. Para un oficial o un agente designado o para cualquiera que tenga un cargo altamente alto. What is removal? What is removal? ¿Qué es la remoción? ¿Qué es la remoción? Removal, it's when a state court case could have originally been brought in federal court, then removal is not allowed for state agencies. When a state court case could have originally been brought in federal court. Cuando un caso estuvo presentado a la Corte Estatal, pero pudo haber sido originalmente llevado para la Corte Federal. Si tenía que ir a la Federal, pero lo llevaron a la Estatal, entonces se puede subir. Removal. Removal is not allowed for state agencies. No se pueden hacer remover a la Federal si es agencias estatales. Si hay casos con ellos, no se puede remover a la Federal. Who can remove? Who can remove? ¿Quién puede pedir la solicitud de la remoción del caso? La remoción. Only defendant may remove. Only defendant may remove. Solamente el demandante puede remover. Solamente el demandante puede remover. Y demandante no, es que no, es el plaintiff o defendant. Solamente el demandado puede remover. Solamente el demandado puede remover.
solamente la parte demandada puede elevar el caso a lo federal, la parte que fue demandada. All defendants must agree. All defendants must agree. Todos los demandados deben estar de acuerdo. Todos los demandados deben estar de acuerdo. Removal. What's the timing? What's the timing for removal? ¿Cuál es el tiempo clásico para la remoción? It must be filed within 30 days of service of the complaint. It must be filed within 30 days of service of the complaint. Entonces, la acción de remoción debe presentarse dentro de 30 días de plazo del servicio de la notificación de la demanda. Entonces, se puede subir a lo federal cuando la petición se hace dentro de 30 días de la notificación de la demanda. Diversity cases. Diversity cases. ¿Qué pasa con los casos de diversidad? Diversity cases. The case cannot be removed more than 1 year after start. The case cannot be removed more than 1 year after start. La demanda no puede ser removida después de un año, después del inicio, después de un año que empezó, después de 360 días. The case cannot be removed more than 1 year after start. And then the defendant cannot remove if he is a citizen of a foreign state. The defendant cannot remove if he is a citizen of a foreign state. Bien, entonces, número 1, el caso no puede ser removido si se hace después de un año de la fecha de inicio. Y el demandado no puede remover si es el ciudadano del estado foro. El demandado no puede remover si es un ciudadano del estado del foro. ¿Ya? Para recordar, defendant forum state cannot removed. How about multiple claims? How about multiple claims? ¿Qué pasa de los reclamos con los reclamos múltiples? Multiple claims. If one claim is removable, then the entire case is removable. If one claim is removable, then the entire cases are removable. Si una de las demandas es removida a lo federal, entonces todas las demás demandas pueden ser llevadas a lo federal. Si se va una, se van todas. What is remand? What is remand? What is remand? ¿Qué es la remand? Como remandar, como la remandación, ¿sí? ¿Qué es un remandar? ¿Qué es remendar? Remand. Timing. Within 30 days of filing a notice of removal. The remand is when the case goes back to the state court. Muy bien. Timing. Within 30 days of filing of the notice of removal. Tiene que llevarse a cabo dentro de 30 días, ¿sí? De la noticia de remoción, de que se tiene que llevar, ¿sí? Que tiene que ocurrir dentro de 30 días después de la solicitud de remoción, ¿sí? O sea, es inmediato, casi un mes es rápido, ¿sí? Se tiene que hacer dentro de un mes. The defendant has burden to prove removal was proper. Defendant has burden to prove that removal was proper. El demandado tiene la carga de la prueba, ¿sí? De demostrar que era lo propio, era lo apropiado, lo correcto, ¿verdad? Bajar a la corte principal. What is proper venue? What is proper venue? ¿Qué es el venue propio o debido? ¿Sí? Y venue es como lugar, ¿cuál es el lugar apropiado? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar apropiado donde se presente la demanda? Lugar, ¿sí? Proper venue, lugar adecuado. Where any defendant resides, if all defendants reside in the same state. Where any defendant resides, if all defendants reside in the same state. Entonces, donde todos los demandados vivan, si todos los demandados viven en el mismo estado. Sí, eso sería un lugar adecuado, ¿verdad? Del demandado. Where substantial part of events took place.
donde una parte sustancial de los eventos o de las acciones tomó lugar, ¿sí? Si ocurrieron muchas acciones dentro de un estado, entonces ese va a ser el lugar apropiado en el estado, ¿sí? But only if one or two don't apply, where there is personal jurisdiction over the defendant. Only if one or two don't apply, when there is personal jurisdiction over the defendant. Entonces, cuando el caso uno o 2 no apliquen, entonces donde sea la jurisdicción personal sobre el demandado, sobre el demandado. Entonces, la primera, donde viva cualquier eh, demandado, si todos los demandados viven en el mismo estado, donde gran parte de las acciones tomó lugar, y si ninguna de esas dos, pues donde haya jurisdicción sobre el demandado. That would be the proper venue. What about the venue for corporations? What about the venue for corporations? What about the venue for corporations? ¿Qué pasa con el lugar apropiado para las corporaciones? So, it must be the principal place of business. It must be the principal place of business. Debe ser el lugar apropiado donde se conducen los negocios. Any district in state of incorporation. Venue is where the defendant resides. Any district in state of incorporation. Venue is where defendant resides. Entonces el lugar apropiado es donde se conducen los negocios para las corporaciones o cualquier distrito en el estado donde se incorporó. ¿Sí? Entonces estamos hablando de distrito en el estado donde se incorporó. What about the transfer of venue? Transfer of venue or proper venue. What about the transfer of venue? Proper venue. ¿Qué pasa con la transferencia, ¿verdad? De lugar apropiado? ¿Qué es el lugar apropiado? So, number one, the court may transfer to another district. The court may transfer to another district. Entonces la corte puede, pero no debe, puede transferir a otro distrito, ¿sí? May, but doesn't have to. For the convenience of parties and interest of justice. For the convenience of parties and interest of justice. Cuando sea conveniente para las partes y para el interés de la justicia. Law of original venue will apply. Law of original venue will apply. Entonces la ley del lugar apropiado original va a aplicar. La ley del lugar apropiado original va a aplicar. What about transfer of venue when there is improper venue? When there is improper venue, how is the transfer of venue? ¿Cómo se lleva la transferencia cuando es impropio? The transfer of venue, when there is improper venue, the judge must dismiss or transfer in the interest. The judge must dismiss or transfer in the interest of the parties. El juez debe anular o transferir en el interés, por el interés de las partes. ¿Sí? Transfer to any district where the case could have originally been brought. Transfer to any district where the case could have been originally brought. Transferir a cualquier distrito donde el caso hubiera podido ser inicialmente presentado. ¿Sí? Entonces, si no hay un lugar principal, se puede llevar a donde era inicialmente presentado. ¿Sí? Transfer by consent. Transferencia por consentimiento. Transfer by consent. Both parties must consent. Cuando hay una transferencia por consentimiento, ambas partes deben estar de acuerdo. Dismissal for improper venue. Dismissal for improper venue. Anulación por lugar impropio. If the more convenient forum is a foreign country. If the more convenient forum is a foreign country. Entonces hay una anulación, ¿verdad? Por lugar impropio. Si el lugar más conveniente para las partes es un país extranjero, ¿sí? Entonces ahí se puede diluir el caso, se puede anular. Y es todo, gracias por escuchar. Ojalá les gusten. La verdad es de que sí, es bastante que estudiar acá en el derecho procesal civil. Y pues yo empecé poniendo mis videos por un error. Y cuando vi se me llenaron de vistas. Entonces, por eso fue que empecé a poner más videos de los que tenía. Dije, qué raro, porque le gusta que a la gente las grabaciones que hago de derecho. Qué raro, dije yo.
y cuando vi buenos comentarios y todo. Entonces, gracias a todos, ¿verdad? Ojalá pues les guste esto. Ustedes saben que el estudio del derecho es lindo, ¿verdad? Es precioso. Y más que todo, pues enfatiza la pasión que todos los estudiantes del derecho pues tienen, ¿verdad? Tanto abogados como estudiantes, como aprendices, ¿verdad? Personas que les gusta la ley. Entonces, pues los motivo a que continúen. Gracias por escuchar y que pasen buenas noches. O bueno, sí, aquí noches. No sé qué hora sea donde estén. Gracias, buenas noches. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo contenido jurídico. Gracias.